La actual pandemia lo podemos catalogar como el primer acontecimiento global realmente en la historia de la especie humana. Y decimos esto que puede sorprender cuando vemos que se ha afectado casi la totalidad de toda la población del planeta, sin distingo de sexo, etnia, ideología, estrato social de ningún tipo. Esta pandemia ha golpeado de manera universal a todo el país. Ningún otro acontecimiento anterior se ha acercado a este nivel de globalización. Ni siquiera las llamadas guerras mundiales que mayormente estuvieron concentradas en Europa y que muchos de nuestros países ni siquiera se vieron afectados directamente, como tampoco nos vimos afectados directamente de la guerra de los Balcanes, la invasión a Irak, la primavera verde en el norte de África o incluso las Torres Gemelas. Si bien conocimos qué pasó, más o menos, no se ha visto afectado en un 99.9% de la población por esos hechos. La vida no cambió. La gente siguió levantándose, la gente siguió trasladándose al trabajo, la gente conversaba, la gente se relacionaba, se daban besos, seguían, salían a beber, salían a bailar y regresaban a la casa. Sin embargo, con esta circunstancia, todo eso se paralizó. Incluso los más rebeldes, los más resistentes y negacionistas se vieron muy comprometidos en esto. Ustedes podrán pensar, como es lógico, que el fútbol es un fenómeno global. Las cifras dicen que la última Copa del Mundo fue vista por 1.100 millones de personas, aproximadamente solamente 1 de cada 6 habitantes. Es decir, hubo muchas personas en el planeta que nunca le interesó ese campeonato del mundo, quién ganó, quién jugó y si se celebró o no. No, en lo más mínimo le interesaba. Aunque para los que les gusta el fútbol, eso es el centro de la vida en sí. El COVID-19, sin duda, es un fenómeno global y hay que analizarlo en ese contexto, como un fenómeno global que va a determinar o ya ha determinado varias cosas. Por un lado, el primer momento de la producción, que es el capital, o sea, sin capital no hay economía, y el capital no solamente se siguió moviendo, sino que se incrementó el movimiento porque muchas personas, y aquí tiene que ver con otro factor, tecnológicamente se vieron precisados a pasar a las plataformas bancarias digitales. O sea, tecnológicamente también nos globalizamos. Incluso los que no les gustaba eso y querían ir a su banco. En tercer lugar, el trabajo. El trabajo, que es el segundo factor de la economía, primero el capital y después el trabajo, cambió radicalmente. Y eso no solamente cambió, sino que ya de hecho cambiará hacia futuro. Ya se está evaluando, muchas empresas están evaluando que cuando termine esta pandemia, muchas empresas seguirán trabajando desde cada casa. Y esto va a significar un cambio a nivel
global. De hecho, ya lo ha significado. El acontecimiento mismo de la pandemia ha llevado a que las relaciones laborales cambien, cambiando las relaciones físicas por relaciones a distancia. ¿Que no nos gusta? Bien, pero son hechos también. Otra dimensión distintiva y que hace esto global es la hipercomunicación. No hay ningún hecho en el mundo que nos haya interconectado, nos guste o no el tema de la pandemia, estamos en línea directa con cifras, con movimientos, con estadísticas, con tendencias que suceden en cualquier parte del mundo. Ningún hecho en el mundo ha tenido tanta interconectividad como el tema de la pandemia, que sin embargo ha permitido que el COVID nos haga avanzar, digamos, muchos años en tomar conciencia de las posibilidades de desarrollar una nueva relación laboral. O sea, desacoplar la actividad presencial física directa del trabajo con nuestras relaciones de trabajo desde la virtualidad y la distancia o remota, como le quieran llamar. Y esto cambiará para siempre. Tendrá efectos en la gente que sin lugar a duda va a trabajar desde su casa, va a trabajar en condiciones que él definirá y por lo tanto los niveles de sociabilidad laboral son diferentes. Se verá un nuevo mercado laboral global sin necesidad de migración. Eso de que me tengo que ir de este país para trabajar, que me tengo que ir para España, que me tengo que ir para Estados Unidos a trabajar, ya no es necesario. Muchos trabajos demuestran la posibilidad y la globalización del trabajo, y eso va a disminuir en muchos trabajos el factor y causal migratorio. Es decir, la pandemia implicará un cambio, un salto en la movilidad, como tal. Nos moveremos. Podremos trabajar en China, podremos trabajar en Australia, en Hawái, en Canadá, estando aquí en Colombia. Pero la movilidad no será física, sino será a partir de relaciones contractuales, una manera peculiar de movilidad. Y los trabajadores individuales estarán mayormente en sus casas, en su residencia, que serán sus nuevas oficinas y serán sus fábricas, sus talleres, sus laboratorios, y no estarán a kilómetros de distancia, lo cual también incidirá de una manera u otra, de hecho ya se ha visto, en la disminución de los niveles de contaminación por emisiones de CO2 como tal. Los que piensen que con la pandemia vamos atrás a un proceso de no globalización, de desglobalización, están equivocados. Y esto lo vamos a ver en otro video